tardes a todos. Muchas gracias, Trini, por la presentación. Y gracias a la doctora Fernández también por la invitación a participar. Y hablaros de por qué los pacientes en nuestro medio salen de las listas de espera de trasplante. Para eso voy a utilizar a un paciente como hilo conductor. El paciente se llama Enrique, tiene 67 años y tiene una cirrosis etílica que se diagnosticó en 2014 a raíz de un episodio de hepatitis aguda alcohólica. Desde entonces la función hepática de Enrique no es buena, mueve un ml en torno a 12, pero no ha desarrollado complicaciones graves, una ascitis que se controlaba con diuréticos y datos de hipertensión portal en la endoscopia, por lo que recibía beta bloqueantes. En el seguimiento de Enrique detectamos un nódulo hipervascular que la resonancia tiene comportamiento típico de hepatocarcinoma, que se localiza en el segmento 7-8 en cúpula hepática y que mide 29 milímetros. Presentamos el caso en la sesión de trasplante de hígado de nuestro hospital y decidimos que la mejor solución para el paciente, puesto que su función hepática no era normal y tenía datos de hipertensión portal, era el trasplante de hígado. Entonces, Enrique se aceptó como candidato a trasplante, se evaluó sin incidencia y hoy acude a la consulta a que le informemos al respecto. Entonces, Enrique lo que nos comenta en la consulta es que, bueno, si hay que hacerse un trasplante, hagámoslo ya. Entonces nos toca explicarle a Enrique que existe la lista de espera y que realmente, de forma histórica, y estos son datos de la ONT, el número de pacientes que se incluyen en la lista de espera es superior al número de trasplantes que se hacen. Podemos ver la diferencia entre la línea morada y la línea roja. Y el resultado es una serie de pacientes que año a año están esperando un trasplante, que lo vemos abajo en la línea azul, y que es algo relativamente estable, o lo ha sido, hasta el año 2015. En el año 2015 aparecen los antivirales de acción directa frente al virus de la hepatitis C y se liberaliza su uso. Y desde entonces han caído las indicaciones de trasplante, han caído los pacientes que están en lista de espera y además esto ha ido acompañado de un aumento de la actividad de trasplante en relación a la utilización del donante en asistolia. Todo ello ha resultado que en 2015 había 791 pacientes esperando un trasplante en España. En 2017 esta cifra había bajado a 455. Entonces, bueno, pues Enrique nos pregunta, la siguiente pregunta tiene mucho sentido, que es ¿cuánto tiempo voy a tener que esperar? Y esto realmente es muy difícil de decir, porque hay diferentes factores que influyen en la variabilidad en la lista de espera. El principal de ellos es el centro donde uno se vaya a trasplantar. Y podéis ver de nuevo datos de la ONT que en función de los hospitales que están arriba, pues los pacientes acceden de forma casi inmediata al trasplante y sin embargo si Enrique está en nuestro hospital, que es el último de la fila, pues va a tener que esperar un poquito más. Pero además influye la indicación a trasplante. Los pacientes que se incluyen en lista de espera por insuficiencia hepática grave, con una cirrosis descompensada de un ml elevado, tardan menos que los pacientes con indicaciones especiales o con hepatocarcinoma. También el grupo sanguíneo B es menos habitual y tenemos menos donantes de este grupo, con lo cual los pacientes en este grupo sanguíneo puede ser que esperen un poquito más. Y también tenemos rachas impredecibles de donación, que todos sabemos que pasamos periodos de una actividad de trasplante frenética con otros periodos en los que apenas recibimos donantes. Así que Enrique nos pregunta que si va a tener que seguir esperando en lista de espera un tiempo, si existe un riesgo de que su enfermedad, el hepatocarcinoma, progrese y sea excluido de la lista de espera. Efectivamente, esto es una posibilidad. En 2017, de nuevo vuelvo a datos de la ONT, había 1.902 pacientes incluidos en lista de trasplante en España y se realizaron 1.203 trasplantes. ¿Y qué ocurrió con el resto de pacientes? O bien fallecieron o bien se excluyeron de lista. Fallecieron 58 pacientes, que es un total de un 3% aproximadamente, y se excluyeron de lista más de 200 pacientes. Y entre las causas de exclusión, pues son realmente preocupantes la exclusión por empeoramiento y la exclusión por contraindicación médica. Si ponemos todo esto en un pool, digamos, existe un 8% también de probabilidad de salir de la lista de espera con un pobre pronóstico.
El tema de la mortalidad en lista de espera es algo que preocupa mucho y se va reduciendo año a año. Actualmente, como hemos dicho, pues está en torno al 3%, pero es cierto que esta estadística es difícil de interpretar, porque muchos pacientes salen de la lista en una situación que realmente es de muy mal pronóstico y fallecen fuera de lista. Aún así, es un dato esperanzador. También es muy interesante saber qué perfil tiene el paciente que sale de la lista de espera. Este es un análisis de la base de datos de la UNOS de Norteamérica, con 84.000 pacientes incluidos en lista de espera, donde se vio que hay dos factores muy importantes que hacen que los pacientes, o predisponen a los pacientes a salir, que son la obesidad, sobre todo la obesidad mórbida, y la diabetes. Y también el paciente que está en el otro espectro, en la otra punta del espectro, el paciente con desnutrición. Otro factor importante son las infecciones. Las infecciones son causa de salida de lista de espera bastante frecuente. En este estudio con 327 pacientes, la salida de lista de espera por infecciones ocurrió en el 10% de los casos. Y las infecciones que más frecuentemente llevaron a la salida de lista de espera fueron las infecciones respiratorias y la sepsis. Y el mensaje más importante es que si se instaura de forma precoz una antibioterapia correcta, la probabilidad de supervivencia del paciente y la probabilidad de trasplante es mayor. Hay un estudio muy interesante, reciente, también basado en la base de datos americana, en este caso con 44.000 pacientes, en los que hubo un 10% de salida de espera debido a empeoramiento, debido a que los pacientes se encontraban demasiado enfermos para el trasplante. Y en este estudio se vio que en ese subgrupo de pacientes había una discrepancia entre mujeres y hombres, y que las mujeres esperaban más en lista de espera y que además se excluían más por agravamiento. Esto nos hace reflexionar sobre el tema de la creatinina dentro del MEL, porque es cierto que las mujeres, sobre todo las mujeres de 60 años, necesitan tener un riñón francamente enfermo para elevar la creatinina por encima de 1. Y para que nos hagamos una idea, si uno habla en términos de filtrado glomerular, una mujer de 65 años de raza blanca necesita un filtrado por debajo de 55 mililitros minuto para superar la creatinina de 1. Con lo cual esto es algo que convendría revisar en los próximos años. Pero el problema de Enrique no es ninguno de estos. El problema de Enrique es que tiene la posibilidad de que durante la espera en lista su tumor crezca y salga de la lista. Y para esto tenemos que intentar instaurar las terapias puente, la ablación del tumor mientras el paciente está en lista, fundamentalmente mediante radiofrecuencia o quimioembolización. Esto es un metaanálisis de 18 estudios observacionales comparativos donde se analizaban pacientes que recibían tratamiento locorregional en lista y pacientes que no. Y aunque es verdad que los estudios aportan baja o muy baja calidad de la evidencia, las conclusiones de los autores fueron que el tratamiento puente aporta un descenso, aunque no estadísticamente significativo, de la probabilidad de salida en lista, pero no produce ningún efecto en la mortalidad post-trasplante. También, de nuevo, de forma no significativa, parece que hay una tendencia a menor recidiva tumoral después del trasplante. Es decir, la evidencia disponible realmente no es muy sólida. Y sabiendo esto, y si queréis podemos responder a esta pregunta a mano alzada, ¿plantearíais a Enrique la realización de una quimioembolización en lista de espera? Recordad, nódulo único, 30 milímetros, función hepática MEL 12. A mano alzada, ¿quién sí plantearía en su centro una quimioembolización? Vale, bien, muchas manos por allí, por cierto. ¿Quién no la plantearía? De los centros de arriba en la lista, ¿verdad? Los de poca lista de espera, ¿sí? Bueno, vamos a ver qué dicen las guías sobre esto. La guía de hepatocarcinoma de la ISEL en 2012 decía que los tratamientos neoadyuvantes, es decir, la terapia puente, se debe de aplicar o se puede considerar si el tiempo de lista de espera esperado es más de 6 meses, ¿vale? Pero en 2018 esto ha cambiado. Y lo que se dice ahora es que en pacientes con hepatocarcinoma candidato a trasplante, el tratamiento puente se debe de indicar siempre que sea técnicamente posible. Como habéis visto, no existe una evidencia científica tan sólida como para motivar este cambio.
Pero no hay que olvidarse de que la quimioembolización en lista aporta otra cosa importante, que es información. No tenemos ninguna herramienta para conocer la agresividad biológica del tumor, del hepatocarcinoma, pero la quimioembolización sí nos puede dar esta información. Es decir, es la eterna pregunta de si esta señorita está cayendo o está volando. Viendo la foto estática, viendo la carga tumoral basal, yo no sé qué es lo que va a pasar. Pero si veo un trocito de la película, si veo qué ocurre con el tumor después de la quimioembolización, me puede ayudar a saber qué pacientes tienen un tumor muy agresivo que no debe trasplantarse o qué pacientes tienen un tumor biológicamente, digamos, más favorable y pueden ir a trasplante de forma segura. Y viendo este trocito de la película, pues podré saber que esta señorita ni está cayendo ni está volando, sino que realmente está buceando. Las apariencias a veces nos engañan. Así viene la estrategia de ablate and wait. Haz una quimioembolización y mira qué es lo que ocurre. Porque igual importan, en términos de predicción de recurrencia post-trasplante, la carga tumoral basal o la alfa-fetoproteína basal, que qué ocurre con la carga tumoral después de la quimioembolización. Y los pacientes que progresan en términos de carga tumoral o en términos de alfa-fetoproteína a pesar de una quimioembolización no son buenos candidatos a trasplante. En este estudio, usando esas variables, los autores elaboran un sistema de puntuación y se dan cuenta que a partir de cierta puntuación las tasas de recurrencia tumoral son completamente inaceptables. Y por tanto la exclusión de lista por progresión del hepatocarcinoma es realmente necesaria, entre comillas, en términos de justicia del trasplante. Así que efectivamente sometimos a Enrique a una quimioembolización y la respuesta radiológica fue muy buena, con un descenso de alfa-fetoproteína casi hasta su normalización, con lo cual se pudo hacer el trasplante de forma segura. Y ya solo para acabar, unas palabras sobre otro grupo que sale de la lista de espera, pero que realmente nos preocupa menos, que son los pacientes que mejoran, los pacientes que tienen una indicación de trasplante, pero mientras lo están esperando dejan de tenerla. Y este realmente supone el éxito del hepatólogo de trasplante, que si os fijáis es del 3,1%, o sea que realmente es un éxito que convendría mejorar. Y en este contexto es obligado comentar de nuevo el efecto de los antivirales de acción directa. Este estudio que os presento es conocido por todos, es un estudio multicéntrico que liberó el doctor Pascasio aquí en España, donde se vio que los pacientes con cirrosis por virus de la hepatitis C descompensada que se tratan en lista, pues tienen una probabilidad de hasta el 27% de ser excluidos por mejoría. Y si miramos quiénes son estos pacientes que se excluyen por mejoría, son esos pacientes que tienen un MEL borderline 16-17 y que después del tratamiento pues tienen una caída del MEL por debajo de 14. Y esto, como podéis ver, es algo que ocurre de forma más frecuente de lo que esperaríamos. Y otro beneficio, además, es que el tratamiento del virus C es capaz de reducir el grado de hipertensión portal, el gradiente de presión portal, en una media de 2,63 milímetros de mercurio, que es cierto que no es algo de gran peso, pero que puede suponer la diferencia entre un paciente con ascitis refractaria y un paciente con ascitis que se controla con diuréticos. Y ya para resumir, la estrategia que tenemos en nuestra mano para intentar reducir la exclusión de lista de espera sería evidentemente acortar las listas, esto es algo que es evidente, revisar las políticas de priorización en lista y cambiarlas cuando se detecte que son mejorables, hacer seguimiento estrecho de los pacientes, hacer hincapié en manejo de comorbilidades, la diabetes, las infecciones, la obesidad, tratar el virus de la hepatitis C, sobre todo en pacientes que no tienen un MEL muy alto, porque esto puede hacer que salgan de lista por mejoría, vigilar y tratar de forma agresiva las infecciones y, por supuesto, en pacientes con hepatocarcinoma, siempre tener en mente la posibilidad de realizar una quimioembolización en lista o una radiofrecuencia. Y nada más. Muchas gracias.